Las oposiciones tienen que ser sobre, para y con la práctica, fundamentalmente. Y hay que reformular todo ese tema. A partir de ahí, yo creo que empezaríamos a dar una imagen distinta a la sociedad, a dar una imagen distinta a nosotros mismos, los docentes, y a dar una imagen distinta los políticos de su preocupación. ¿Por qué no se ha hecho esto? En aquella época no se hizo, porque estaba haciendo la LRU cuando nosotros lo planteamos, y no se hizo porque nos dijo, bueno, es complicadísimo, porque tenemos que meternos con todas las facultades, letras y ciencias. Porque claro, todos los profesores de secundaria primero tienen que ser licenciados en letras o en ciencias, en todos los ámbitos del currículum. Y claro, ¿cómo hacemos? Bueno, pues haciéndolo. Entonces, esa sensibilidad social, ese cambio de cultura, yo creo que tiene que empezar en las facultades de educación. Y luego, evidentemente, cada uno donde estemos, tendremos que hacer y asumir nuestras responsabilidades. Pero yo creo que si cambiamos la formación inicial, la selección de entrada y la selección de los funcionarios o de los docentes, y lo mismo para la enseñanza concertada y para la enseñanza privada, selección pública del profesorado. Para todas. Y luego ya, en la enseñanza privada, son libres para elegir a quien quieran, pero ¿qué ha pasado a ese nivel? La habilitación. Y en la enseñanza concertada también. La enseñanza pública elegirá en torno a sus criterios, la enseñanza concertada elegirá en función de sus criterios, pero de entre aquellos que han superado la habilitación para ser docentes. Todos tienen que ser habilitados para ser docentes. Y en esa habilitación tenemos que cambiar. Para el que no quiere formarse, no sirve para nada. Ahora estamos seleccionando profesorado para entrar en la universidad. De entre vosotros han salido 8 o 10 plazas de asociados y tenemos 80 profesores. Estamos viendo el currículum. Hay profesores de vosotros que tienen 4.000 horas de formación. ¿Qué han hecho con esas 4.000 horas de formación? ¿O 5.000 o 6.000? Ir a todos los cursillos, ir a todo. Ir, llegar, firmar, tener y punto. ¿Eso se ha traducido en alguna mejora? Podemos dudarlo. Lo que debe ser obligatoria es la evaluación. Y a cada uno de los profesores les vamos a exigir que sean capaces de intentar provocar en todos y en cada uno de los niños el aprendizaje. Y fundamentalmente en aquellos que no quieren, no pueden o no saben aprender. Y ahora yo creo que la Administración tiene que poner los recursos a su disposición para que se formen. El que no quiera formarse, allá él. Y ahora que la evaluación tenga consecuencias. Libertad y responsabilidad. Mis criterios son los mismos para todos, para el niño y para el adulto. ¿Obligarle a uno que se forme? ¿Darle recursos para que se forme? Sí. ¿Estimularle y animarle para que se forme? Sí. ¿Pedirle responsabilidad para que actúe como si estuviera formado? Sí. Y si no lo está, allá él. Libertad y responsabilidad. Y la formación para mí debe ser, la permanente, debe ser múltiple y plural, pero fundamentalmente centrada en el centro. En el centro y en torno a proyectos de innovación, donde volvamos una vez más a unir los dos pilares, experiencia e investigación. ¿Qué es lo que requiere o qué es lo que requerís fundamentalmente vosotros? El apoyo de la investigación para reformular vuestra experiencia, pero analizando vuestra experiencia y trabajando sobre vuestra experiencia y vuestros proyectos. Por tanto, en centros. Evidentemente, puede haber conferencias, puede haber seminarios, puede haber cursos interesantísimos, pero esos son el complemento. El núcleo debe ser proyectos de centro. Muchas gracias. Ángel, la LOCSE provocó un posicionamiento del profesorado a favor o en contra. Sin embargo, el tema de las competencias básicas
lo que ha generado es una absoluta indiferencia por parte de la inmensa mayoría del profesorado. No se ha decantado ni a favor ni en contra, aunque las pruebas de diagnóstico y las pruebas y los informes PISA ponían en evidencia todas las carencias de nuestro sistema educativo. Eso lleva, lógicamente, a preguntarse por una cuestión clave, que es el tema de las políticas educativas. Si toda política educativa se reduce a que después de 4 años de la aparición del decreto de enseñanzas mínimas, el Ministerio este año nos lanza una convocatoria para 21 centros de Andalucía que quieren iniciar el trabajo voluntariamente, el trabajo por competencia, y da un reconocimiento de formación en hora, el planteamiento realmente resulta muy pobre después de 4 años. Permitidme que ponga un ejemplo. Claro, es un país muy pequeño, desarrollado como nosotros, pero, bueno, hay 2 países, pero muy interesados en la educación. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda pertenece a la OCDE. Su ministro en el año 2000, igual que el nuestro, firmó el documento de SECO, y en el año 2000 empezó a crear grupos de trabajo en todas las escuelas y en todos los distritos para empezar a hablar de qué era eso de las competencias y qué significaba. En el año 2003 ya salió el primer documento que había recogido experiencias, discusiones y debates de las escuelas. Ese documento se pone en práctica. En el año 2006 sale el segundo documento que ya recoge las experiencias reformuladas de unos centros y de otros. Estuvieron más de 2 años intentando lograr un lenguaje común para clarificar qué era eso de las competencias. Eso ya en el año. Ahora pongamos el ejemplo de España. Año 2000. Firma nuestro ministro, creo que era ministra. Nadie se enteró. Llega el 2003, aparece el segundo documento. Nadie se enteró. Llega el 2004, cambio de gobierno, entra el PSOE, se da cuenta de que qué es esto de las competencias. ¿Pero qué es esto tal? Inmediatamente lo introduce. Pero lo introduce y no sabe, ni ha clarificado, ni ha provocado un debate público, abierto y decidido para clarificar qué es eso. Fijaros, del 2000 al 2004. Nuestra historia y su historia. Un país más pequeño que nosotros y tal. Claro. ¿Cuál es el proceso? A mi modo de ver, un proceso similar al que ocurrió antes de la LOSE. ¿Os acordáis de la reforma experimental del año 84, 85, 80? Ese movilizó. Estaría mejor o peor hecho, pero movilizó. Y esa movilización es la que había que haber logrado ahora. Es la que ha logrado Nueva Zelanda, también Finlandia, Singapur, Corea, etc. Y nosotros no. Y de pronto aparece de arriba abajo, como siempre. Pues no. Es trabajando desde abajo. Eso es más difícil, es más lento, requiere mucha tarea, sí. Y es muy incierto, pero bueno, hay que hacerlo, es la única manera. Por eso yo creo que nuestra introducción de las competencias ha sido tardía, confusa y luego precipitada. Lo que no se había hecho en 5 años, había que hacerlo ahora en 2. Cuando otros países llevaban ya 5 años y le quedaban otros 2 o 3 para hacerlo. Y los cambios tan radicales como este que suponen las competencias son cambios de cultura, cultura docente, cultura escolar, y eso requieren tiempo. No se pueden acelerar porque no sirven para nada. Requieren convencimiento, discusión, debate, gota a gota, experimentación, reformulación. Es que es la única reforma que debería de pretender entrar en el núcleo. Y ese núcleo es muy duro. Es cómo cambiar los métodos, del qué, el cómo enseñamos y evaluamos. Eso es lo duro. Cambiar los papeles, pues, es otra cosa. Entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. La política que requiere ahora es una política decidida de difusión. Por eso son tan importantes estos actos, pero en todas partes. Y hay que hacerlos por distritos, y hay que hacerlos por centros, y hay que hacerlo por todo. Para intentar primero clarificar y llegar a un lenguaje común. ¿Cuántos enfrentamientos ha habido entre nosotros por el término competencias? ¿Por qué? Por el origen. Y muchos, porque como venían de ese origen, la han rechazado. Y han dicho, no, esto tiene un origen mercantilista. No quiero saber nada de las competencias. Bueno, ¿y qué? ¿Y ahora qué hacemos?
Y ahora amigos míos, y yo me he estado enfrentando con mis propios amigos por el término de competencias. Y yo he dicho, bueno, pues no le llamemos competencias, me da igual. Pero ¿qué hay debajo? Eso es lo que tenemos que trabajar. Pero no es lo que hemos dicho toda la vida, los que hemos defendido. Pues ahora, porque lo diga la OCDE, ¿yo voy a tener que callarme? No. Pero clarifiquemos qué hay debajo. Claro, si las competencias se confunden con habilidades, totalmente de acuerdo con mis amigos. No estoy de acuerdo. Pero las competencias no dicen eso. Y nos permiten hacer otra cosa distinta. Por aquí delante. Hola, buenas tardes. Cuando has dicho lo de la selección para entrar a estudiar para profesor, también desde la formación, desde los C, yo veo que también ahí es lo mismo que cuando hablamos del niño, del modelo del enfoque, de cambiar el enfoque de enseñanza, aprendizaje, el modelo de formación, tanto allí como en los cursos que hacemos desde los CEP, tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar. Nosotros ahora estamos llegando a los temas de comunidades de práctica, ciclos reflexivos, a ese proceso que creo que es el que tiene que encauzar la formación. En ese proceso, cuando llegamos, teóricamente estamos llegando, y cuando intentamos implementarlo en la práctica, es muy difícil entrar en un proceso de ese tipo en los centros, para que empiecen a reflexionar sobre sus prácticas, analicen críticamente, reelaboren su teoría, la vuelvan a aplicar. Es un proceso lento, ¿no? Y que choca de todas con la realidad, ¿no? Tanto es así, nosotros lo primero que tenemos que hacer ahora cuando vamos a un centro es ir un poco en contra del decreto del ROC, que ha marcado 12 meses para desarrollar un proceso que llevamos, como usted, me encontré por casualidad un artículo que comentaba el tema, Jimeno y usted defendiendo la formación inicial, y cómo el artículo decía que daban en compensación, crearon los CEP en compensación por no aceptar la tesis inicial, ¿no? Pero bueno, en esta situación, no sé, a veces es un poco desesperanzada, ¿no? Porque cuando llegamos, que llevamos nosotros, por lo menos en el C, reelaborando, llegamos ya a la idea clave, tiene que ser formación en centro. Y ahora tiene que ser formación en centro basada en la práctica, ¿no? Los ponentes no sirven en una primera instancia. Los ponentes van a completar la necesidad que se crean en la autorreflexión de los que están trabajando. Y tiene que ser colaborativo totalmente. Y si no es colaborativo, no es, porque no produce los efectos. Sí, sí. Cuando llegas a hacer el diagnóstico y te ves, te crea una situación un poco de desesperanza, ¿no? Y yo creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y te voy a llamar de tú, si tú prometes llamarme de tú también a mí. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que hay una idea que tenemos que asumir. El cambio de cultura es un cambio lento, difícil y duro. Y no podemos creer que con un curso, o 2 cursos, 3 cursos, etcétera, se va a cambiar. No, es un cambio lento. La primera cultura que tenemos que cambiar es el concepto de cultura y de persona culta. En nuestros propios docentes. Nosotros hemos creído siempre que la persona culta era la que sabía muchos datos. Por ejemplo, pues sabía latín. Sabía latín. Pero bueno, ¿para qué aplicaba el latín? ¿Era capaz de disfrutar de la literatura en latín? ¿Lo aplicaba luego a su vida? ¿Lo aplicaba luego a entender el mundo? ¿Lo aplicaba luego a tratar mejor a sus hijos, a su mujer y a su marido, y etcétera, etcétera? Esa no es una persona culta, la que tiene datos. Y mucho menos en la actualidad.
La persona culta es la que tiene esquemas mentales que le sirven para comprender y actuar. Y esos esquemas mentales los va abarcando, los va aplicando a toda la vida. No a un aspecto, sino a todo. Es una persona, un matemático magnífico, pero luego en su vida es un desastre. ¿Y cómo tiene a sus hijas? ¿Y cómo tiene a sus hijos? ¿Y cómo tiene a tal? No, los sabios, la sabiduría está precisamente en la capacidad de utilizar el mejor conocimiento disponible para gobernar nuestra propia vida, en todos los ámbitos. Esa es la idea que deberemos de... Esa es la persona culta. A esos debemos admirar, no al que es capaz de recitar... ¿Os acordáis de aquel hombre que sabía todos los pájaros? No os acordaréis, los que tengáis mi edad, sí. Había un programa en televisión que no me acuerdo cuál era. Y sabía todos los pájaros. Bueno, ¿esa era la persona culta? Pues no, a lo mejor ese sí. Porque además de saber todos los pájaros, las clasificaciones, luego tenía sensibilidad para la ciencia, para la cultura, para tal. No. Entonces, esa es la primera idea que tenemos que quitarle a la mente. La segunda, porque los niños sepan reproducir memorísticamente con datos, etcétera, no implican que hayan desarrollado sus capacidades mentales. Y eso hay que cambiarlo en los docentes, en las familias, en la sociedad en general, en todo. Y luego, evidentemente, tenemos que crear una cultura alternativa. Y la cultura alternativa es la que tú estás planteando. Es decir, bueno, ¿cómo logramos que los docentes cooperativamente seamos capaces de discutir lo que estamos haciendo? ¿Y cómo hacerlo? Fijaros, Japón tendrá muchos defectos, unas cosas o por otras, pero lleva más de 100 años, pero sobre todo los últimos 50 años, provocando que todos los docentes tengan, de alguna manera u otra, en la formación inicial, que participar en lo que llaman las lesson studies. Lesson o learning studies, podríamos traducirlo entre nosotros como unidades didácticas cooperativas. Grupos de 4 o 5 profesores en un centro se proponen una unidad didáctica interdisciplinar que va a durar 15 días o un mes. Se reúnen, recogen todo lo que hay sobre esa unidad didáctica con profesores de universidad, etcétera, etcétera, y hacen un diseño. Discuten, etcétera, etcétera. Uno de ellos aplica ese diseño durante 2 o 3 días con niños. Y los otros 4 observan. ¿Y qué observan? ¿Lo bien o lo mal que hace el profesor? No. Lo que le interesa es cómo repercute eso en los niños y en las niñas. Es decir, ¿qué les provoca? Aquí se han enganchado, aquí se han aburrido, aquí se han despertado, aquí no sé qué, no sé cuánto. Se vuelven a reunir y reformulan. Y otro aplica una segunda vez. Y con esa segunda vez, ahora reúnen ya a todo el claustro o incluso a todos los del área del distrito. Y hacen una sesión mayoritaria donde exponen esa unidad didáctica, cómo la han concluido, qué han aprendido, cómo lo han hecho, qué efectos ha tenido en los niños, cómo se han implicado, etcétera, etcétera. Dura 15 días, hombre. Bueno, pues cada futuro docente tiene que participar por lo menos en 4 unidades didácticas, de estas cooperativas al año. Y eso lo hacen todos cuando salen antes de salir de la formación inicial. Ya han aprendido a cooperar. Han roto el aislamiento nuestro. La dificultad que hay para que alguien entre en la clase de otro. Pues no, aquí se han puesto a investigar los efectos, y lo importante no es si ha actuado bien o mal este profesor, sino qué repercusiones ha tenido en el aprendizaje de los niños. Nosotros no tenemos esa cultura, todo lo contrario. ¿Qué hacemos para irla adquiriendo poco a poco? Eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que, bueno, aunque sea muy duro, pues hay que insistir más. Y es la única. Insistir, ¿quiénes? Todos. Los políticos, los investigadores, vosotros, todos en el mismo sentido. Ese es el único camino, aunque sea difícil. Y claro,
Para una cultura más cooperativa, como es la japonesa, pues es más fácil. Para una cultura más individualista, como la nuestra, pues es más difícil. Pero claro, eso tiene efectos. Y lo nuestro es muy difícil.